A nosotros siempre nos gustó acercarles páginas de historia y hoy invitamos a Gastón Sorribas. Es la primera vez que viene Gastón Sorribas y se lo queremos presentar porque es un profesor de historia y yo creo que vos también percibís que la gente busca en la historia algunas explicaciones del presente. Seguro, ¿cierto? seguro, sí, totalmente. La historia siempre tiene una continuidad y los procesos que se van dando durante siglos siempre tienen una consecuencia y esa continuidad, a medida que van pasando estos pequeños procesos, van marcando a las personas y las personas siempre como que se aferran a un pasado para tratar de construir un futuro, en cuanto a equivocaciones o no. Exacto, exacto. Gastón, vos sos egresado del Instituto... Del Instituto Leopoldo Marechal, el Instituto Superior número 42, de aquí de San Miguel. Y bueno, felizmente estudiando cátedra también ahí mismo. Y además en el Instituto 51 de Pilar. Exactamente, el Instituto de Formación Docente 51 de Pilar, Instituto Terciario también. ¿Hay algún riesgo de la continuidad de los institutos de formación docente? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires el ruido es muy grande porque dicen que quieren hacer la universidad del docente. En la provincia de Buenos Aires, ¿qué se dice? Y el ruido está, en la provincia también está. Los docentes comentábamos entre nosotros, uno escucha algún latido por aquí, otro por allá, pero realmente todavía no hay nada concreto. Estamos a la espera. Es decir, que este año, este ciclo también constantemente se está diciendo que se va a cambiar la currícula, ya ha cambiado creo en matemática y en lengua, y estamos a la espera de si hay nuevos cambios. Lo ideal sería que consulten a toda la planta docente y directiva para entre todos conformar el nuevo plan de currícula, ya que en base a la experiencia de lo que estamos directamente en los terciarios. Exactamente. Y con respecto a la negociación paritaria, hay unos ruidos bárbaros también de entrada, en enero. Ya empezamos desde enero, ¿no? Y las paritarias es otra problemática que todos los años nos involucra a los docentes, hace ruido principalmente en marzo, cuando es el comienzo del ciclo escolar, pero ya ha comenzado. Y como se está hablando de un techo y un piso, y en cuanto a la educación yo creo que no hay ni techo ni piso. El docente tiene que estar bien remunerado, porque es un trabajo diario y continúa en el hogar, no solamente dentro del aula. Todo el otro trabajo que de las planificaciones, de la corrección, no es tomado en cuenta muchas veces y nos ocupa mucho tiempo dentro del ámbito familiar. Así que lo ideal sería que contemplen la situación edilicia de muchos institutos, de muchas escuelas secundarias y primarias, que estructuralmente todavía encontramos muchas problemáticas. Sí, el Gran Buenos Aires, porque tu radio, vos te referís a lo que era General Sarmiento, José Cepaz, Malvinas, José Cepaz, Límite con Derqui, Malvinas, Moreno. Es una problemática seria. Se ha avanzado en muchos institutos, escuelas, se han arreglado, pero falta muchísimo. Y los chicos, por suerte, concurren a los institutos y a las escuelas medias, y está en proyecto para este año un nuevo plan para evitar la repitencia y la deserción escolar. Va a comenzar este año, es todo muy nuevo. Se van a elegir algunas escuelas testigo con profesores tutores. Así que esperemos sea positivo, ¿no? Bien. Bueno, Gastón, lo tuyo es la historia y estás hablando así como docente, por supuesto, y hay muchos docentes que están preocupados como vos en estos días. Pero yo tengo una pregunta que siempre me da vuelta y es, en las guerras que se vivieron, siglo XIX, siglo XX,
Y siempre estamos hoy pensando que en algún momento aprietan el botón con Corea, Estados Unidos, está el botón rojo ese bendito. Entonces, ¿de qué manera la economía, los intereses económicos tuvieron repercusión en la guerra? ¿De qué manera incide la economía en una guerra? Van de la mano, prácticamente, van de la mano. La economía y la relación con la guerra es directa. Vos pensá que muchos países salieron de crisis económicas gracias a las guerras, a que intervinieron en una guerra. El ejemplo mayoritario es Estados Unidos. Luego de la Primera Guerra y de tener una bonanza de 10 años, Estados Unidos cae otra vez. El crack de la bolsa en el 29, claro. La gran crisis económica, desocupación, llegó un 20% de Estados Unidos de desocupación, una problemática muy grave, y tratan de implementar algunas medidas como el New Deal o alguna otra medida de intervención del Estado, que antes los Estados no intervenían tanto en la economía. Exacto. A partir de estas crisis del capitalismo, el Estado se da cuenta que tiene que intervenir y poner freno a ciertas especulaciones, ¿no?, de la masa financiera. Del mercado. Exactamente. Si no es vorágine, se lo consume. Bueno, a partir de ese momento, con esta implementación, por ejemplo, el New Deal es un proyecto a 4 o 5 años, comienza a dar pequeños resultados, sí, pero no los esperados. ¿Y cuándo cambia todo este panorama? A partir de la inserción de Estados Unidos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Producción, claro, venta masiva a países que estaban dentro del conflicto, claro, sin intervenir en la guerra. Cuando entra en el 41 y comienza a mitad de guerra, aumenta, claro, su producción. Entra tarde. Primero es el gran, exacto, proveedor. El gran proveedor de Inglaterra y de Francia y de otros países más pequeños. Y luego, cuando ingresa en el conflicto, la cantidad de acero, de operarios, de manufacturas se quintuplica. Claro. Entonces, todo eso genera trabajo e ingresos. La guerra es un negocio. Exactamente. La guerra es un negocio también. La guerra es un negocio. A partir de ahí, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, después se convierte en uno de los primeros prestamistas del mundo. Para reconstruir lo que... Exactamente, vos lo decís. Para reconstruir lo que se destruyó. Lo que habían roto. Entonces, fíjense cómo es el círculo, ¿no? Primero voy, produzco armas, destruimos y luego reconstruimos. E invierto en la reconstrucción y vuelvo a ganar dinero. O sea, es un círculo. En otra escala, la guerra de la Triple Alianza, sí, Brasil, Uruguay, Argentina contra Paraguay, sí, ¿fue un negocio también? Y también tuvo su negocio. Si nos retrotraemos a lo que era los comienzos de nuestra Argentina, ¿no?, allá por la década, sí, de 1860, cuando comienza ese conflicto que se une Argentina, Uruguay y Brasil en contra de Paraguay, nos encontramos que el Estado argentino tiene que pedir un empréstito para poder financiar esta guerra. Ahora, ¿quiénes son los beneficiados en esta guerra? Los proveedores de materia prima, que en este caso eran los terratenientes. Todos los pertrechos militares, o la gran base de los pertrechos, sí, militares, estaban realizadas con cuero. Cuero. Montura, charretera, botas, etcétera. Todo lo que se os ocurra, cinturones, equipamiento para el soldado. Entonces, esos grandes ganaderos o terratenientes se enriquecieron gracias también con la guerra de la Triple Alianza. La Triple Alianza. Exactamente. Te vamos a dejar descansar un minuto porque lo estamos conociendo, lo estamos presentando a Gastón Sorribas. No quiero que te sientas como que te estamos tomando un examen. Para nada. Estamos charlando en un living. Estamos muy cómodos. Así que lo dejamos descansar un segundo y vamos con un segundo bloque hablando de la economía y la guerra. Seguimos hablando con Gastón Sorribas de la historia y de la educación, porque él es un profesor de historia que en el bloque pasado nos contó sucintamente que él está en el Instituto Superior número 42 de San Miguel y en el Instituto Superior número 51 de Pilar, entre otros lugares donde está dando clase, por si ustedes recién nos toman ahora. Y hablamos de la incidencia de la economía
en las guerras. Él se está refiriendo a las guerras del siglo XIX, del siglo XX. Gastón, y a mí me interesa que nos cuentes qué incidencia, qué pasó con la guerra de Crimea en el siglo XIX. Bueno, primero vamos a posicionarnos, ¿no? Sí. ¿Dónde es Crimea? Porque Sí. el público preguntará. Crimea se encuentra en una península dentro del Mar Negro, ¿sí? En la actualidad están discutiendo todavía perdón, la autonomía sobre... No importa, dale. Están discutiendo entre Rusia la autonomía entre Ucrania, Crimea y Rusia. Sí. Entonces, la mayoría de la población de Crimea es de origen ruso. Sí. Pero ellos están en un límite muy allegado con Ucrania. ¿Cuál es la problemática? Es un puerto importante para los rusos, es una base naval muy importante, entonces se discute a quién pertenece Crimea. Y en el siglo XIX igual. Y en el siglo XIX fue una zona de influencia del Imperio Otomano. Entonces, cuando el Imperio Otomano empieza a decaer, el Imperio Ruso, obviamente, avanza con sus garras sobre esa zona, queriendo influir, y empieza un conflicto. En ese conflicto armado, que cobra muchas vidas, pero no tantas vidas dentro del campo de batalla, sino posteriormente. Ahora lo voy a explicar. En ese conflicto va a ingresar también Inglaterra y Francia a favor del Imperio Otomano, evitando que el Imperio Ruso avance sobre la Europa occidental luego. Entonces, volviendo a lo que decía, ¿por qué han fallecido tantos soldados y no tanto en el campo de batalla? Porque luego de ese conflicto, cada cuerpo de infantes fue volviendo a sus respectivas ciudades y muchos portaban enfermedades. En 1854. Sí, exactamente. 54, 55, 56. La fiebre tifoidea, el tifus, cólera. Todo eso vino a Todo Europa. eso llegó a Europa, hizo estragos. Había ciudades como París o ciudades de Inglaterra donde murieron más de 50.000, 60.000, 70.000 personas por esta gran epidemia de cólera, que obviamente se transmitía a través del agua y la gente no podía dilucidar por qué era. Claro. En algunos casos, luego ha llegado a América. En el 71, 1871, la fiebre amarilla, el cólera, donde toda la población que estaba cercana al Río de la Plata se fue alejando. Dentro de lo que hoy es Buenos Aires sería Flores, Belgrano, que era la zona de quintas. Correcto. Por estas grandes epidemias, ¿no? Y entonces, esta guerra de Crimea ahora entre Rusia y Ucrania... Y convengamos que hay intereses económicos, de recursos naturales, hay petróleo en el Mar Negro, de intereses económicos y militares, porque Sebastopol, que es una ciudad importantísima que está en la península de Crimea, tiene la base más grande de Rusia en cuanto a lo que es buques. Entonces, si pierde ese bastión Rusia... ahí es una posición geopolítica. Exactamente. O sea que date cuenta cómo funciona todo el sistema, ¿no? Claro. Ubicación, recursos minerales y económicos también. Vos me abriste la llamita, el petróleo. Sí. El petróleo ha generado conflictos, guerras por todos lados. Y la guerra del Golfo. Y fue uno también a raíz de ese gran recurso que está en búsqueda constante, ¿no? El hombre constantemente sigue dependiendo del petróleo porque él quiere, porque hay otras alternativas obviamente que sabemos, pero la industria todavía no permite, la industria petrolera y todo el negocio del petróleo no permite que aparezcan el desarrollo masivo de las energías alternativas. Y mientras tanto, seguimos en búsqueda de ese oro negro, como le decían en un momento, y el Golfo, la guerra del Golfo, la primera y la segunda, fue parte dentro de esa búsqueda. Tengamos en cuenta que los pozos petroleros de Kuwait fueron prácticamente el 50% fue incendiado a manera como para destruirle la economía a Kuwait,
Y obviamente, ¿quién salió en defensa de ese pequeño país? Estados Unidos, ¿no? Como protector de todos esos pozos petroleros y siempre tratando de buscar reservas en otro lado del mundo y no tocar las suyas, que es lo principal, ¿no? Es decir, que los actores juegan siempre un papel similar, ¿no? Pasan los siglos. Pasan los siglos. Defender mi reserva, tratar de no tocarlas, Claro. e ir a otros lados. Geográficamente encuentro un lugar más débil donde puedo insertarme y tratar de fagocitar todos los recursos naturales, ¿no? Gastón, hoy te estábamos presentando, así que te agradezco mucho que hayas accedido y prontito te invitamos, porque No, todo esto... Un placer estar acá con vos, Martín. Me sentí muy cómodo. Aparte, bueno, sos una persona que he tenido el placer de conocer en el Instituto 51 de Pilar. Así que, bueno. Hasta pronto, muy entonces. agradecido. Muchísimas Feliz gracias. año. Ya volvemos.